Buenas, mi nombre es Augusto Núñez con mi compañero Eduardo Castellano. Lo que venimos a exponerle es la comparación de procesabilidad y propiedades mecánicas y térmicas del copolímero de etileno teno, que se reticuló mediante diferentes técnicas, más específicamente en dos técnicas. Este tema se sacó a partir de este artículo que fue escogido y entonces, como resumen, podemos decir que lo que se hizo en este artículo fue que se investigó en sí la reticulación del copolímero de metaloceno, etileno teno. Los polímeros reticulados se prepararon, como se mencionaba anteriormente, utilizando dos técnicas diferentes. Es decir, utilizamos lo que fue la reticulación con peróxido y una reticulación con silano agua o silano humedad. Tiene esos dos tipos de nombres. Entonces, en el primero, lo que se realizó fue una reacción de reticulación que se llevó a cabo en una extrusora de doble tornillo o de doble aspas, como también se suele decir, en presencia del peróxido de dicumilo. Este peróxido de dicumilo es también llamado DCP, por sus siglas en inglés. Ahora, en el proceso de reticulación con silano agua, que es el último proceso que se realizó, el polímero se injertó primero con vinil trimetoxicilano. El vinil trimetoxicilano es conocido como PTMS en la extrusora y posteriormente lo que se hizo fue que se reticuló con agua. Entonces, principalmente lo que se hace es injertar ese silano en el polímero inicialmente y ya cuando se tiene el producto se agrega el agua para que empiece en sí la reticulación de esas cadenas poliméricas. Pues el artículo tiene como objetivo investigar las diferentes o las diferencias entre estas dos técnicas utilizadas para reticulación o entrecruzamiento en términos de procesamiento, propiedades mecánicas y propiedades, por así decirlo, térmicas del producto. Los resultados sí mostraron que el producto que fue de mayor interés y tuvo una mejor reticulación fue el polímero que se reticuló con un injerto de silano y se reticuló a partir del agua. Bien, como a manera de introducción, sabemos que la reticulación o entrecruzamiento es un método importante que lo que hace es mejorar las propiedades del polímero, como también las puede llegar a cambiar. En particular, ya pueden ser las propiedades a alta temperatura. Entonces, hay varios métodos para hacer efectiva la reticulación. Está la reticulación por irradiación, por peróxido y por silano-humedad. Este estudio, principalmente las que vamos a estudiar son estas dos últimas, es decir, la reticulación por peróxido y la reticulación por silano-humedad, que son las de gran interés. Entonces, en el caso de la reticulación por peróxido, el peróxido se utiliza como un producto químico activado por calor. Cuando esto se activa por calor, lo que hace es que llega a generar lo que son radicales libres para que estos radicales libres empiecen la reticulación. Entonces, los peróxidos se descomponen térmicamente en los que son radicales óxido. Estos radicales óxido del peróxido lo que van a hacer es que van a extraer un átomo de hidrógeno de ese polímero y van a generar radicales poliméricos. ¿Qué son estos radicales poliméricos? Pues son, por así decirlo, los radicales libres del polímero. ¿Esto para qué? Para que esto siga, por así diciéndolo, reaccionando con más entrecruzador, como se suele llamar, por así decirlo, el peróxido, que vendría siendo un entrecruzador, para que siga reaccionando con ese entrecruzador y las cadenas se sigan entrecruzando entre sí. Esto llega a culminar cuando, por así decirlo, se nos llega a acabar ya sea la concentración del polímero o la concentración de el entrecruzador o cuando nosotros mismos paramos esta reacción. Entonces, como aquí lo menciona, estos radicales
poliméricos que tenemos aquí producidos del polímero reaccionan para formar enlaces cruzados carbono-carbono. Ahora, para la reticulación entre silano y humedad o silano-humedad, el método lo que nos dice es que se debe injertar vinilsilano en la cadena principal del polímero. Los silanos preferidos son los alcoxicilanos insaturados, tales como lo son el vinil trimetoxicilano, como lo mencionaba desde el inicio, el BTMS, y el vinil trietoxicilano, el BTS. La reticulación del polímero injertado con silano se produce en sí mediante la hidrolización de los grupos alcoxi hidrolizables con humedad, seguida de la condensación de los grupos hidroxilo formando enlaces siloxano estables. O sea, tenemos este tipo de enlace entre el silano, oxígeno y el silano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo mencionaba anteriormente, lo primero que se hace es injertar el silano o el vinilsilano en ese polímero. Luego se empieza a producir el entrecruzamiento al momento que aplicamos la humedad o aplicamos el agua. A partir de ese momento se llega a formar el polímero entrecruzado. La mayoría de los trabajos publicados a este campo trabajan con el polietileno de baja densidad. Entonces, según la bibliografía de Isaac y Cole, se estudió la reticulación del peróxido de polietileno de baja densidad y sus sistemas de mezcla en una extrusora de un solo tornillo. Como mencioné anteriormente, estas extrusoras vienen siendo como el mezclador. Descubrieron que la cantidad de reticulaciones en ese polímero aumentaba con un aumento de la concentración del peróxido. Quiere decir que a mayor cantidad de peróxido, esa reticulación en ese polímero iba a ser mayor. Esto se debe principalmente a que a mayor peróxido lo que vamos a obtener es una mayor formación de radicales libres. Y al tener una mayor formación de radicales libres vamos a obtener una mayor reacción en esos polímeros. Se informó que el par de destrucción aumentaba con el aumento del contenido del peróxido, como lo mencionaba anteriormente, y alcanzaba un máximo al 1% de DSP, que es el peróxido de cumil. Ahora, según, por así decirlo, la bibliografía de Lastermacher, en el caso del polietileno lineal de baja densidad, en una estructura de dos tornillos utilizando el 2,5 dimetil, 2,5 diethano como iniciador, se obtuvieron problemas en la extrusión debido a que estos mostraron, por así decirlo, dificultades al fluir. ¿A qué se debe esto? Tendríamos una alta viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es coger cualquier peróxido y hacerlo reaccionar con el polímero. Tenemos que tener, por así decirlo, información de ese peróxido para ver qué tan alta nos va a dar esa viscosidad, porque no necesitamos tampoco una viscosidad ni tan alta ni tan baja. En el proceso de reticulación de silano-humedad o silano-agua, lo que se hizo fue, se lleva a cabo, por así decirlo, después de dar forma al polímero injertado de silano en productos finales. Entonces, es como lo mencionaba en diapositivas anteriores. Principalmente se agrega ese silano, se agrega el polímero, pero él se va a empezar a reticular ya cuando se le va a agregar esa agua. Cuando esa agua se le agrega, ya tenemos, por así decirlo, ese polímero ya casi en un producto final. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a obtener es que podemos producir productos de buena calidad a tasas relativamente más altas, debido a que no tenemos que esperar a que esto, por así decirlo, se entrecruce, sino que al final podemos tener grandes cantidades de productos y podemos entrecruzarlos. Se encontró que el grado y la velocidad de reticulación del silano dependen en sí de la temperatura y el tiempo de reticulación, así también como el del grosor de la muestra. Entonces, para minimizar el tiempo de reticulación,
lo que se hace es que se utiliza una serie de catalizadores adecuados, tales como el dilaurato de N-butilestaño, el diacetato de dibutilestaño y el dibutilestaño dioctato. Esto lo que hace es, por así decirlo, como cualquier catalizador lo hace, es aumentar, por así decirlo, la velocidad de reacción y disminuir ese tiempo necesario para la reactivación. Pero sin embargo, el uso del catalizador conduce a un problema que implica el almacenamiento del producto injertado. Ahora, en este estudio, como lo mencionaba al inicio, lo que se quiere es investigar la reticulación del copolímero de metaloceno etilenocteno mediante las dos técnicas de reticulación con peróxido y la técnica de reticulación con cinanoagua. Entonces, lo que se busca también es la comparación de estas dos técnicas para, por así decirlo, mirar cuál de estas dos técnicas es más eficiente y más eficaz. Así decirlo, valga la redundancia. Entonces, en la parte experimental, entonces se utilizó un copolímero de etilenoocteno de grado Engage 8003, que es el que manda la empresa DuPont, que este copolímero lo que tiene es 7,6% en moles de octeno, con un peso molecular de 151,139 y una densidad de 0,885 gramos sobre centímetros cúbicos. El peróxido utilizado fue el DSP, que como lo mencionaba anteriormente, el DSP es el peróxido de dicumilo, y el silano que se utilizó fue el BTMS, que ese es el viniltrimetoxicilano. Entonces, inicialmente, para el peróxido, lo que se hizo fue que la reacción de reticulación se llevó a cabo en una extrusora de doble huesillo giratorio entrelazado, con un diámetro de huesillo de 16 milímetros y una longitud efectiva de 400 milímetros. Entonces, cuando me refiero a este huesillo giratorio, me estoy haciendo referir a esos tornillos de la extrusora que se ensamblaron a partir de elementos de tornillos individuales, que estos son los que, por así decirlo, hacen la agitación. El peróxido de dicumilo se disolvió inicialmente en lo que fue acetona y luego se recubrió con los gránulos de EOR. Las concentraciones de DCP estaban en el intervalo de 0 a 0,5% en peso. Luego de esto, lo que se hace es que se utilizó una velocidad de tornillo de 30 RPM y un perfil de temperatura de 100, 130, 150, 190 grados centígrados, desde la zona de alimentación hasta la zona de la matriz. Y la reacción total finalizó en lo que fue 5 minutos. Para esto, pues esto varía ya dependiendo de lo que es la temperatura. Luego de que la reacción haya terminado, lo que se hizo fue que el extruido se enfrió en un baño de agua y se granuló. A continuación, lo que se hizo fue que los productos reticulados se conformaron en láminas moldeadas por compresión de 1 milímetro de espesor. Esto se hizo precalentando lo que fueron los polímeros a 200 grados centígrados durante 5 minutos. Y luego lo que hace es que se le aplicó una presión de 15 megapascales durante 5 minutos. Esto con el fin de crear esas láminas moldeadas. Después de enfriar, lo que se hizo fue que se cortó una hoja en barras de tracción. Ahora, para el injerto de silano, los gránulos de EOR se mezclaron previamente con lo que fue el BTMS, que eso viene siendo, como les mencionaba anteriormente, el viniltrimetoxicilano, con el DSP, que viene siendo el peróxido de dicumilo. Entonces, lo que se hizo fue que la mezcla apenas estuvo, se mantuvo bajo gas de nitrógeno en un recipiente sellado. A continuación, lo que se hizo fue que el polímero se agitó, como también en el proceso anterior, este se debería agitar unos 30 RPM,
Entonces, este se agitó y se mezcló durante unos 20 minutos y se dejó reposar durante toda una noche. Las concentraciones de silano utilizados variaron de 0 a 5 pHr. ¿Qué significa el pHr? Parte de reactiva por 100 partes de EOR. Mientras que la concentración de peróxido se mantuvo constante en 0,1 pHr. Pues igualmente que en el paso anterior o en el experimento anterior con peróxido, se utilizó una velocidad de tornillo de 30 RPM y un perfil de temperatura, como vemos, un poco, por así decirlo, más propenso a los 200 grados centígrados, desde la zona de alimentación a la zona de la matriz. Luego, estos productos injertados se moldearon en láminas moldeadas por compresión de 1 milímetro de espesor y se cortaron en muestra de tracción, es decir, hicimos lo mismo que el paso anterior. Entonces, para realizar ya la reacción de reticulación, las muestras se sumergieron en agua caliente, que aquí es donde empieza a entrar la parte de la humedad. Recordemos que el proceso de reticulación es silano-humedad. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, se realiza lo que es el injerto del silano y la reticulación, esta empieza cuando ese producto que ya se tiene finalmente, por así decirlo, aquí hicimos las láminas, y cuando ya se tiene ese producto, se sumerge en agua y es en sí donde empieza la reticulación. En este caso, la teoría, por así decirlo, menciona que no se utilizó ningún catalizador para acelerar la reacción de reticulación para evitar, por así decirlo, una reticulación prematura durante el almacenamiento del producto injertado, porque cuando se injerta con silano, el producto se almacena para luego hacer lo que es la parte de la humedad. Pero para evitar problemas de una reticulación, por así decirlo, prematura, no se utiliza ningún catalizador. Luego, lo que se hace es la caracterización y un ensayo. Entonces, se hace el análisis FT-IR de EOR injertado con silano. Lo que se hace es que se utiliza la espectroscopia infrarroja por transformador de Fourier para analizar la presencia de silano en lo que son los productos injertados. Entonces, aquí lo que se encontró que el índice de injerto obtenido de este procedimiento no era diferente al de la extracción por reflujo con acetona durante 10 horas. Luego, lo que se analiza es el contenido de gel, que es, por así decirlo, también como la principal caracterización que se debe hacer. El contenido de gel o fracción insoluble de OR reticulado se determinó de acuerdo con la norma STM D276595A en masa de polímero insoluble después de la extracción. Entonces aquí vemos que el porcentaje de gel, del contenido de gel, va a depender de sí, de pues lo que teníamos inicialmente y lo que teníamos finalmente. Luego de esto lo que se hace es el índice de fluidez de fusión. Aquí, ¿qué es lo que se quiere medir? Como su nombre lo dice, al aplicar temperaturas como son los 230 grados centígrados a los que se va a fundir, mirar qué tan fluido va a ser ese polímero que tenemos. Entonces es donde obtenemos el índice de fluidez en estado fundido, y también llamado como lo es el MFI. Luego lo que se hace es un ensayo de tracción. Se hizo funcionar un medidor de tracción Instron a una velocidad de la cruceta de 5.000 milímetros por minuto, usando una celda de carga de 1 kilonewton. Entonces, aquí lo que se hace es, por así decirlo, aplicar fuerza sobre ese polímero para ver, por así decirlo, cómo este se llega a tensionar mediante esa tracción que se está aplicando. Luego lo que se hace es una calorimetría diferencial de barrido. Esto es para estudiar los comportamientos térmicos de la muestra reticulada. Para esto se utilizó un Perkin-Elmer TSS
7. Aquí principalmente es que las muestras, más específicamente 5 miligramos de esa muestra, se calentaron de 10 a 150 grados centígrados a una velocidad de barrido de 20 grados centígrados por minuto y se mantuvo una temperatura de 150 grados centígrados durante 5 minutos. Y ya a partir de esto se examinaron los comportamientos de fusión y cristalización. Y finalmente, la última caracterización que se hace es la estabilidad térmica, que se investiga la estabilidad térmica de los productos reticulados al calentarlos en un horno de aire. Las muestras se calentaron a 90 y 200 grados centígrados. Aquí más que todo es para detectar los cambios en la forma, lo que es la dimensión o la apariencia de la muestra. Ahora, en los resultados y discusiones se va a dividir en dos partes. Primeramente vamos a mirar lo que es el EOR reticulado con peróxido. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, el principal, por así decirlo, ensayo que debemos hacer es el del contenido de gel. Entonces, la figura 1 nos muestra la evolución de gel y MFI, que como mencionaba anteriormente, MFI es el índice de fluidez en estado fundido. El paralelo es reticulado con diferentes cantidades de DCP, que es el peróxido de dicumil. Entonces, lo que vemos aquí según la gráfica es que a niveles bajos de peróxido no tenemos ninguna formación de gel. Entonces, cuando se llega a ver la formación de gel a partir del 0,3% de el DSP, del dicumil peróxido. Más allá de este punto, el contenido entonces lo que vemos es que el contenido de gel empieza a aumentar. Entonces, es como se mencionaba inicialmente, se necesita una mayor cantidad de 0,2% del peróxido para que el contenido de gel se empiece, por así decirlo, a aumentar. Como vemos, se produce un contenido de gel aproximadamente de un 20%. En cuanto al MFI, se obtuvieron los resultados que se esperaban. Pues lo que tenemos es que disminuyen sistemáticamente con un aumento en la concentración del peróxido. Entonces, a niveles bajos de peróxido no se observa gel, se observa claramente disminución en lo que es los valores de MFI. ¿Por qué? Porque a medida que se está calentando, por así decirlo, ese polímero, eh, ya no se va, ya ese polímero ya no va a ir, por así decirlo, fluyendo. Entonces, como ya no va a ir fluyendo, quiere decir que se está formando gel. Entonces, vemos como una relación proporcional. A medida que se calienta y, por así decirlo, se calienta ese polímero y se aumenta la cantidad de el peróxido, vamos a tener la formación de gel. A cuanto a las propiedades de tracción, lo que se hace es evaluar distintas concentraciones de peróxido. Tenemos de 0,3, 0,4, 0,5, 0,2, 0,1 y la de 0,0. Entonces, estas son las propiedades de tracción. La figura 2 muestra que las curvas de tensión de formación de OR antes y después de la reticulación. Entonces, esto nos dice que exhibe una deformación uniforme y un aumento de tensión a altas tensiones. ¿Qué nos quiere decir? Que si observamos, a medida que vamos aumentando el porcentaje de peróxido en esa mezcla, el polímero se va tensionando. Es lo que vamos observando. Entonces va necesitando, por así decirlo, una menor tensión y ya no va a tener, por así decirlo, esa naturaleza elastomérica que tenía inicialmente. Es decir, por así decirlo, vamos formando cadenas lineales en vez de tener esas cadenas desordenadas o reticuladas. Entonces, la tabla 1 nos muestra los resultados de la tracción. Entonces, aquí lo que observamos es que a medida que aumentamos, como lo mencionaba anteriormente, esas cantidades de peróxido, vemos que
va a disminuir el alargamiento a la ruptura y la resistencia a la tracción. Esto se puede explicar por la restricción del movimiento de la cadena provocada a la red de reticulación. Es decir, a medida que aumentamos ese peróxido, la cadena va a estar más reticulada. Y si lo vamos a tener más reticulada, quiere decir que vamos a obtener, por así decirlo, una cadena más lineal. Vamos a cambiar en sí la naturaleza del polímero. Y eso, por así decirlo, no es lo que se quiere, no es lo que se busca. Bueno, entonces seguimos con el EO reticulado con silano agua. Entonces, contenido de gel. Entonces, en este estudio, las muestras de EO, como sabemos que es el metaloceno, etileno y octeno, se injertaron primero con vinil trimetoxicilano, que es el BTMS, mediante una reacción de radicales libres en una extrusora de doble tornillo, lo que comentaba nuestro compañero. Y esto se hizo en las condiciones adecuadas para la cual se evitara una reticulación prematura durante el procesamiento, ¿sí? Entonces, la figura 3 muestra los espectros infrarrojos de la muestra de EOR, ¿sí? Antes y después de la reacción del injerto. Como vemos aquí, los picos característicos observados a 1377 y a 1465 corresponden a las vibraciones de estiramiento carbono-hidrógeno de los grupos metilo y metileno respectivamente. Después de la reacción de injerto de silano, se observaron los 3 picos adicionales que podemos observar, que son correspondientes al grupo de trimetoxicilano. Entonces podemos observar que 798, 1092 y 1192, como vemos en la figura número 3. Listo, entonces, para llevar a cabo una reacción de reticulación, el polímero injertado se conformó en productos finales y posteriormente se sumergió en agua caliente a 70 grados centígrados. Bueno, luego se investigó el efecto del tiempo de inmersión sobre el contenido de gel y los resultados se muestran en la siguiente figura, que es la figura 4. La velocidad de formación del gel es determinada por la pendiente de porción lineal inicial, la que podemos observar. Esa porción lineal, ¿sí? Es la que, digamos, me va a determinar la velocidad de formación del gel, ¿sí? Y vemos que es alta al nivel inicial, en la etapa inicial de la reticulación. Entonces, a partir entonces la velocidad va a disminuir y el contenido máximo de gel de 75-80% se alcanza después de aproximadamente 60 horas de tiempo de inmersión, como podemos observar en la gráfica. El nivel de gel obtenido de este estudio es el mismo que se utiliza en la práctica industrial, por ejemplo, cuando se produce aislamiento de cables como con copolímero, que por ejemplo de etileno vinilmetritoxicilano. Entonces, ese digamos que es lo mismo, ¿sí? Bueno, las propiedades de extracción. La figura 5, sí, lo que nos está mostrando son las curvas de tensión de formación de los polímeros reticulados de silano agua. Los resultados de extracción se muestran en esta tabla, ¿sí? A diferencia del EOR reticulado con peróxido, las propiedades de extracción del EOR puro y el EOR reticulado con silano agua no son muy diferentes. Digamos que todas las muestras reticuladas con silano agua muestran una deformación uniforme y un aumento de tensión a altas deformaciones. Las diferencias en las propiedades de tracción entre varias muestras, digamos que están dentro de las desviaciones estándar. Los resultados de la tracción son similares a los que están informados ya, digamos, en bibliografías anteriormente o en pruebas anteriormente existentes, lo que pues no se observó lo que eran, digamos, diferencias significativas en las propiedades mecánicas entre el polímero de alta densidad, el puro, y una muestra reticulada con silano. Ahora vamos a hacer una comparación de las propiedades de las muestras reticuladas obtenidas de las técnicas de reticulado con peróxido y reticulado con silano agua. Entonces, propiedades de tracción.
La figura 6 muestra las curvas de tensión de formación de EOR, ¿sí? No reticulado y sus muestras reticuladas que contienen un contenido de gel similar aproximadamente del 20%. Después de la reticulación, la muestra reticulada con silano conserva las características originales de EOR. Se puede ver claramente que hay una deformación uniforme y un aumento de tensión a altas deformaciones. También se observa un cambio un poco significativo del comportamiento de tracción en el caso de la muestra reticulada con peróxido. Pues ahí también podemos observar, digamos, con esa muestra de peróxido que se produce, digamos, una baja extensibilidad y unas fracturas a menores deformaciones, ¿sí? Digamos que para aplicar esta diferencia, primero nos tuvimos que dar cuenta como tal de que la reacción de reticulación con peróxido tuvo lugar durante la extrusión donde el polímero estaba en estado fundido, mientras que la reacción de reticulación de silano-agua ocurrió cuando el polímero estaba en estado sólido, ¿sí? Entonces, debido a la limitación de la movilidad de cadena de polímero, en el último caso, puede estar presente alguna falta de homogeneidad y puede producir una red, digamos, con algunas áreas altamente reticuladas alternando con regiones no reticuladas. Las cadenas en estas regiones no reticuladas pueden deformarse y pueden comportarse como la del polímero puro. Entonces también se informó anteriormente que la reticulación de polietileno tras la irradiación en estado sólido tuvo lugar preferentemente en la parte amorfa de material. Por tanto, una red, una red obtenida tenía una estructura que difería completamente de la de una red formada por reticulación de peróxido a una temperatura muy por encima de la temperatura de fusión. También podemos decir que la red de peróxido está hecha de enlaces carbono-carbono, mientras que la muestra reticulada con silano se caracteriza por enlaces silicio-oxígeno-silicio. Comparando el enlace de carbono-carbono, el ángulo de enlace de silicio-oxígeno-silicio, esto va a permitir como tal una rotación muy libre alrededor del enlace silicio-oxígeno. La muestra reticulada con silano tiene, por tanto, como tal, una mayor extensibilidad y flexibilidad de cadena que la reticulada con peróxido. Ahora, comportamiento de fusión y cristalización. Bueno, en esta parte, aquí se comparan lo que son los comportamientos de fusión y cristalización de las muestras reticuladas con peróxido y las reticuladas con silano-agua, ¿sí? Entonces, como podemos observar, la figura 7 muestra termogramas DSC de muestras puras entrecruzadas con peróxido y entrecruzadas con silano-agua. El EOR puro exhibe una amplia endotermia de fusión de barrido diferencial en la que se observa una temperatura de fusión que varía entre más o menos 60 a 85 grados centígrados, como podemos observar. Entonces, la amplia endotermia observada en esta muestra se debe a la distribución en longitud de la secuencia de etileno cristalizable impuesta por la colocación de unidades de conomómero no cristalizables a lo largo de la cadena. Esto es lo que me va a conducir, digamos, como a una amplia distribución de tamaños de cristal de este polímero. También podemos observar una endotermia de fusión similar para la muestra reticulada con peróxido. Pueden observarse diferencias en los comportamientos térmicos en el caso de muestras reticuladas con silano-agua. También se ve claramente una endotermia de fusión aguda con una temperatura de fusión de 78, más o menos 78 grados centígrados. Y pues se cree que la recristalización de los segmentos en cadena de polímero son lo suficientemente largos para cristalizar y se produce durante el proceso de reticulación. Eso es lo que se conoce como el efecto de recocido. Listo, entonces, estabilidad térmica y capacidad de almacenamiento de energía, digamos, de los tres materiales que se están probando. Entonces, digamos que uno de los principales objetivos de los polímeros reticulantes es elevar el límite superior de temperatura de servicio de los materiales o también puede ser producir materiales que sean térmicamente estables y no sufran flujo de fusión incluso cuando se calientan por encima del punto de fusión cristalino, ¿sí?
En algunas aplicaciones, como por ejemplo en unidades de calefacción, refrigeración e intercambiadores de calor, eh, ahí se está necesitando un material con alta capacidad de almacenamiento de energía térmica. En general, aunque las reticulaciones pueden eliminar el flujo de fusión, lo que es deseable para la estabilidad de la forma térmica, también disminuyen la cristalinidad del polímero, del polímero, perdón, y el calor de fusión, lo cual no es deseable para un almacenamiento de alta energía. Por lo tanto, digamos que es necesario comparar lo que es la estabilidad térmica y la capacidad de almacenamiento de energía de los productos reticulados preparados utilizando técnicas de reticulación de peróxido y silano agua. También se investigó lo que es la estabilidad dimensional de los productos reticulados al calentarlos en un horno de aire. Los resultados los podemos observar en la figura 8, la que vemos al lado derecho. Después de calentar en un horno de aire a su temperatura de fusión, aproximadamente 70 grados centígrados, durante 5 minutos, observamos que el polímero, el puro, se deforma y se vuelve muy blando. Por el contrario, ¿sí? Las muestras tanto de la reticulación con peróxido como la del silano agua, ¿sí? Ellos pueden conservar su forma y la dimensión originales a esta temperatura. Sin embargo, al aumentar lo que es la temperatura a 90 grados centígrados, una muestra reticulada con peróxido se contrae, ¿sí? Podemos ver que se contrae y cuando se calienta a 200 grados centígrados durante 5 minutos, la contracción y la distorsión son bastante severas. En el caso de la muestra reticulada con silano, no se observa absolutamente ningún cambio en el aspecto de la muestra, solamente hay un ligero cambio de la dimensión cuando se calienta a 200 grados centígrados, ¿sí? Entonces, podemos decir que la estabilidad térmica de la muestra reticulada con silano también se puede observar a través de sus propiedades de flujo. Las propiedades de flujo también se investigan utilizando las mediciones de MFI, que es una prueba. Entonces, la tabla 3 lo que nos va a mostrar son los resultados de MFI de varias muestras reticuladas. Para las muestras reticuladas con peróxido, como podemos observar, el valor de MFI cayó drásticamente cuando la muestra contenía solo 0,4% de gel. Este valor disminuyó aún más cuando el contenido de gel, aumentó y alcanzó 0,1 gramos a los 10 minutos, como podemos observar, en la muestra de 19% de gel, ¿sí? Bueno, a diferencia, como podemos ver, de las muestras reticuladas con peróxido, la red de reticulación de silano mostró un efecto más fuerte sobre la viscosidad de la masa fundida. También decía que no se observó, digamos, como un flujo incluso en la muestra que contenía gel al 10%. Entonces, uno de los inconvenientes de la reticulación es una reducción en la cristalinidad del polímero y el calor de fusión, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue, se investigó el efecto de la reticulación sobre la retención del calor de fusión para los dos sistemas de reticulación diferentes. Entonces, el polímero puro utilizado también se sometió a las mismas condiciones que las muestras reticuladas. Bueno, para muestras reticuladas con peróxido, el porcentaje de calor de fusión retenido disminuye sistemáticamente con un aumento del contenido de gel. El porcentaje de calor de fusión retenido cae al 77% cuando la muestra solo contiene el 19% de gel, como podemos observar, ¿sí? Digamos que este comportamiento no es deseable para lo que son aplicaciones de almacenamiento de alta energía térmica. En el caso de las muestras reticuladas con silano agua, podemos observar un valor de 91 para el calor de fusión retenido en una muestra que contenía 77% de gel. Bueno, entonces a partir de los resultados de las propiedades mecánicas y térmicas se puede concluir que la técnica de reticulado con silano, ¿sí?, de silano agua, dio un polímero de mayor estabilidad y mejor extensibilidad y estabilidad térmica y capacidad de almacenamiento de energía
que el producido mediante el reticulado con peróxido. Entonces, la técnica de reticulación con silano es, por tanto, por así decirlo, la más adecuada para producir los polímeros reticulados para algunas aplicaciones que necesitan un material, digamos, flexible y térmicamente estable. Entonces, como conclusión, podemos decir que los polímeros reticulados se prepararon utilizando técnicas de reticulación con peróxido y de reticulación con silano agua. Para la reticulación con peróxido, un aumento en las concentraciones del DCP da como resultado un aumento de gel, que es el grado de reticulación. El contenido máximo de gel obtenido, sin embargo, está limitado por su dificultad de procesamiento provocada por un aumento significativo en el par de proceso y la presión de la matriz. Después de la reticulación con peróxido, los comportamientos de tracción cambiaron desde una deformación uniforme y un aumento de la tensión a altas deformaciones, que son las características elastoméricas del polímero puro, a una baja extensibilidad y fracturas a bajas deformaciones. En el caso de la reticulación silano-agua, estos problemas se eliminan. En comparación con las muestras reticuladas con peróxido, los polímeros reticulados con silano se pueden preparar con contenidos de gel mucho más altos. Los polímeros reticulados con silano también mostraron una extensibilidad notablemente mayor y una mejor estabilidad térmica y capacidad de almacenamiento de energía. Entonces, aquí concluimos esta exposición. Muchísimas gracias.